Gálatas capítulo 4. Continuamos en el estudio a las epístolas a la iglesia en Galacia. Puse como título: En Cristo recibimos el espíritu de adopción. Gálatas capítulo 1 al 7 dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, gloria a Dios, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, pues te damos gracias, Padre Santo. Estamos aquí delante de ti, Señor. Padre, háblanos, Señor, y confronta nuestra vida, Señor. Confróntanos, Padre. No queremos presentarnos a ti como un día más, como si en nosotros no hubiera nada que cambiar. Ayúdanos, Señor Padre, en esta hora te pedimos a que seamos, Señor, seamos humildes y mansos de corazón para reconocer cuando tú nos estás hablando y hablando, Señor. Y en esta hora vuelves de nuevo y nos hablas para confrontarnos acerca de nuestra mala actitud, de nuestro corazón todavía rebelde. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta hora, Padre Celestial. Sé propicio a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. La semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos aprendiendo bajo el tema, ¿alguien se acuerda? La ley a la verdad es buena. La enseñanza comenzó con una pregunta: ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué? La ley fue añadida a causa de la maldad en el corazón de los hombres. Es decir, la ley no fue el pacto original, sino que fue añadida a causa de la promesa. Adán y Eva desobedecieron al Señor. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 6. Desde ese preciso momento, el pecado vino a ser morada, se arraigó en el corazón de todo hombre, de todo. El hombre peca, oiga, por naturaleza. Pablo escribe a los romanos, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esta naturaleza caída la podemos ver en Caín, la primera generación después de Adán y Eva, sus hijos, sus primeros dos hijos, cuando Caín mata a Abel, su hermano. Acompáñenme un momentito, quiero que ponga sus ojos en la palabra, Génesis capítulo 4, verso 3. Verso 3. Ahora, ¿por qué? Hay una pregunta: ¿por qué Caín mató a Abel? Hay una pregunta: ¿por qué lo mató? 4:3 dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una, ¿qué? Ofrenda. Oiga bien, ofrenda a Jehová. Ofrenda. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí hay algo bien interesante. Si simplemente lo vemos por encima, vamos a tener la misma respuesta
que puede tener uno que no conoce a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, se está hablando de una ofrenda. Y la ofrenda se instituyó primeramente. ¿Cuál era la razón primordial de la ofrenda? La razón primordial de la ofrenda a Dios es por el pecado. Por el pecado. Entonces, dice la palabra del Señor, dice que, verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Interesante, Dios no miró la ofrenda, Dios miró ¿a quién? A Caín. Si hubiese sido en el caso de nosotros, primero miramos el regalo y después miramos a la persona. Pero Dios no. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del hombre, hermano. ¿Cuál es la actitud del hombre al presentarse delante de Dios? En la adoración se dieron los ejemplos. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Hoy estamos aquí reunidos como iglesia local. ¿Y cuál es nuestra actitud al presentarnos delante de Dios? No se vaya con la finta, así dicen en el boxeo, ¿no? No te vayas con la finta, sino que escudriña, pídele al Señor que muestre. Porque muchas personas dicen, bueno, claro, Abel trajo de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, con razón, Jehová miró con agrado. No. El Señor no hace acepción de personas, hermanos, sino que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Tanto, oiga bien, dice el verso 4, mire a la palabra, no me mire a mí, mire a la palabra de Dios. Verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? ¿A la ofrenda? No, a Abel. Hermanos, a Abel. Es interesante porque la palabra nos registra que ellos estuvieran hablando o estuvieran cantando. La ofrenda presentada ante Dios representaba ¿qué? En ellos. La actitud de su corazón. Abel estaba diciendo con ese primogénito de oveja, gordito, ¿qué estaba diciéndole Abel a Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Soy pecador. Soy pecador. Mientras que Caín, no voy porque yo no lo soy. Ambos estaban en la presencia de Jehová, hermanos, los dos. Pero uno fue humilde. Y no solamente fue humilde, oiga bien, no solamente fue humilde, fue más allá, en agradecimiento. Y buscó de lo mejor, que después, cuando se instituye la ley, establece Dios en la ley ceremonial que se va a presentar un cordero, un inocente, un animal, tiene que derramar la sangre, hermano. Tenía que derramar la sangre. Entonces, Dios está viendo que en el corazón de Abel, la fe, hermanos, la fe se ve en nosotros, en nuestra actitud, primeramente para con Dios y segundo para con los que nos rodean, hermanos, para con los que nos rodean. Caín se creía justo en sí mismo y que no había maldad en él. Por tanto, no tenía por qué ofrendar conforme a lo establecido por Dios. Y es interesante, porque estamos hablando del Génesis, hermano. ¿Cómo que establecido por Dios? Si todavía la ley no había llegado. ¿Cómo Abel y Caín sabían que tenían que presentarse con un inocente, con un sustituto delante de Dios por su pecado? Vaya a una página. ¿O no? Bueno, en el caso mío, está en la misma página, capítulo 3, verso 21. Y aquí está Adán y Eva. Adán y Eva ya cometieron su desobediencia, por tanto pecado. Y antes de ser echados fuera, oiga bien, antes de que el Señor los echara fuera, lo cual cuando no tenemos entendimiento de parte de Dios,
comprensión de su palabra, pensamos que es un juicio injusto, los echó fuera. Pero oiga bien y preste atención, capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios, no un ángel, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La pregunta, para hacer una túnica de piel, un animal tuvo que haber muerto. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, el Señor instituyó, desde el Génesis, instituyó que la ofrenda por el pecado tenía que derramarse sangre. Un inocente tenía que derramar sangre. Un inocente, hermano. Un inocente. Abel, en cambio, se presenta delante de su Señor con un sustituto, cordero primogénito. Pero ya sabemos que no fue lo gordito del cordero, ni el cordero en sí, sino la fe de Abel en obediencia a Dios. Esa ofrenda, la cual fue aceptable, esa ofrenda fue aceptable. ¿Cómo que fue aceptable? ¿Cómo sabemos que fue aceptable? Hebreos capítulo 11, verso 4, habla de la fe, y es interesante, hermano, porque la primera persona de la cual habla de un hombre que le creyó a Dios fue de él, de Abel. Interesante que no habló de Adán y Eva, porque Adán y Eva tenían una relación directa con Dios, pero una vez echado fuera, ya el hombre no tenía una relación directa. Sí, Dios hablaba con el hombre, pero ya no tenían una relación, no había fe de parte de Adán y de Eva, pero en Abel hubo fe. Y ahí dice claramente, Hebreos 11:4, hermano, dice, de parte de esta ofrenda, 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Un sacrificio. Ahí confirma lo que estamos hablando del pecado, de la ofrenda por el pecado. Que Caín, por lo cual dando Dios testimonio, aleluya. Dios mismo está hablando de este hombre, este primer hombre que le creyó. Y por cuanto le creyó a Dios, fue muerto. Fue muerto. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún habla por ella. Es interesante, hermano. La razón por la cual Caín mató a su hermano es porque Abel obedeció a Dios, confió en Dios, reconoció su corazón pecaminoso, mientras que Caín no lo hizo. Él no quiso reconocer que ya estaba en él el pecado. Por lo cual en su pensamiento, en su corazón, así era él. Hermanos, así somos nosotros, según nuestro corazón y nuestros pensamientos. Eso somos. Eso somos. El acto de dar muerte a su hermano fue el resultado de su actitud interna. Ahora en Cristo, Dios Padre suplió el Cordero, quien tomó nuestro lugar, nuestro sustituto. Ya no tenemos que presentarnos con un animalito para derramar su sangre, no. Gloria a Dios por eso. Este sustituto, mejor conocido como el Cordero de Dios, que quitó el pecado, no los pecados, el pecado. Entiéndase, la condición, la naturaleza caída del hombre es quitada. ¿Ok? Este sustituto quien cargó en sí mismo toda la ira que nosotros merecíamos. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando venimos delante del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será la autojustificación? No hay nada malo en mí. En cambio, estoy en victoria. ¿Según quién? ¿Según quién? Oh, ¿no será mejor
venir con un corazón contrito y humillado, rindiendo todo lo que somos como una ofrenda de gratitud en olor fragante por todo lo que Él ha hecho en y por nosotros, ¿no será mejor, hermanos? ¿De qué lado estamos hoy? ¿De qué lado? ¿Estamos del lado de Caín o del lado de Abel? ¿De qué lado? Es interesante, quiero compartir con ustedes porque en la Guerra Civil de Estados Unidos, uno de los asesores del presidente Abraham Lincoln en aquel momento, este asesor dijo: doy gracias a Dios de que estuviera del lado de nosotros, según este asesor, ¿verdad? Él decía: yo le doy gracias a Dios porque Él está del lado de nosotros. La guerra civil que fue por la libertad de los esclavos, ¿verdad? Interesante. El presidente le respondió, Abraham Lincoln le responde: Señor, lo que más preocupa no es que Dios esté de nuestro lado, oiga bien, sino que nosotros estemos del lado de Él. Porque Él siempre hace lo correcto. ¿Cuál es nuestra actitud hoy delante del Señor, hermanos? Es la pregunta. Ya lo escuchamos en la alabanza. ¿Cuál es nuestra actitud? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad se volvió lo normal en el corazón de los hombres, era la norma. Lo anormal era y es vivir por fe, creyendo, obedeciendo y por tanto esperando en Dios. Así como le ocurrió a Abel, quien fue muerto por su propio hermano por obedecer a Dios. ¿Cuánta maldad? Esto ocurrió, ya lo vimos en el capítulo 4 de Génesis. ¿Cuánta maldad cree usted que habría llegado al corazón caído y separado de Dios cuando Dios instituye su ley? Fuera de liga, diríamos, ¿no? La maldad. Y hoy en día la podemos seguir viendo. La capacidad del hombre de hacer lo malo no tiene límite. Esto es lo normal dentro del corazón del hombre y el cristiano. No está exento de esto, oiga esto. Para muchos el pecar es normal, hacer trampa es normal, reaccionar de manera negativa ante una ofensa es normal. Mirar a otra mujer que no sea su esposa o a otro hombre que no sea su esposo se ha vuelto la norma. Pero ninguna de estas cosas es normal y no representa para nada el carácter de Dios en nosotros, hablándole a los cristianos. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? La respuesta es no, no. Y debe quedar en claro que la ley no es mala en sí, hermano, sino que es buena, es santa, es perfecta. Dios nos dio su ley, la cual apuntaba a la promesa, a la simiente, la cual es Cristo. La ley, hermanos, es un espejo por el cual podemos ver nuestra condición espiritual. La ley de Dios dice: no codiciarás. 10º mandamiento. Ahora, ¿hay alguien aquí que no haya codiciado? ¿Hay alguien aquí que no haya mirado a otra persona y diga: yo quisiera tener lo que tiene? ¿Hay alguien aquí? Estoy seguro que no. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos y deseos del corazón tuvieron un anhelo intenso por tener lo que le pertenece a nuestro prójimo? Cuando nos miramos en el espejo de la perfecta ley de Dios, nuestra imagen, oiga bien, no se ve como quisiéramos y pensamos que el espejo, la ley, la palabra, es mala. Interesante. El hombre no nacido de nuevo piensa eso, es mala, no, es mala. Pero ¿sabe qué? Lo que se refleja es la codicia, la maldad que está dentro de cada uno de nosotros. Aunque esta codicia, maldad, no se evidente a los demás,
podemos llegar a pensar que nadie lo sabe. Nadie sabe que yo tengo esto en mí. Nadie sabe que me gusta esto o lo otro. Lo que posiblemente no hemos podido entender, oiga bien, es que la imagen reflejada en el espejo de la ley de Dios solo refleja a Cristo. A Cristo. A Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, hermano. Por tal razón, cada vez que por medio de las Escrituras somos confrontados por el Espíritu y al estar frente del espejo de la palabra y veamos nuestras faltas, limitaciones y cuánto nos falta aún por llegar a la unidad de la fe, santificación y del conocimiento, vida práctica del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esto habla de madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando veamos todas estas faltas, no pretendamos ocultarlas. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es el momento justo de reconocer nuestras faltas y acercarnos confiadamente a Cristo, quien cumplió, oiga bien, toda la ley. Y Él mismo, Él mismo nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo a la diestra de Dios Padre juntamente con el Espíritu, el cual recibimos por gracia. Nuestro gran sumo sacerdote sigue intercediendo por nosotros el día de hoy, hasta que Él venga por nosotros. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia, donde hallaremos misericordia, hermano, misericordia. No huya de Dios, acérquese más a Dios. Vamos a hallar misericordia. Lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado, que reconozcamos nuestra dureza de corazón, hermano. No solamente misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios mismo fue quien suplió la ley y la promesa. Oiga, y Él no trabaja contra sí mismo. No. Por eso la ley y la promesa operan en armonía. No sé usted, pero aquí se puede ver la bondad de Dios. Bondad de Dios. Desde el Génesis, bondad de Dios, hasta el Apocalipsis. Es Cristo reflejado. Porque oiga bien, porque nos amó de tal manera como para no dejarnos en nuestros pecados. Oiga bien, para no dejarte igual, no dejarme igual. No. Sino que porque Él envió la promesa, Cristo, fue necesario también añadir la ley, para que pudiéramos entonces alcanzar la promesa. No codiciarás, pero está en mí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo, quien sí la cumplió y quien sí, Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Es Él. Él sabe compadecerse, hermanos, de nuestras debilidades. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo continúa con la analogía que comenzó en el capítulo 3, 24 y 25, los versos, hablando de que la ley es nuestro ayo. Ayo es un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. Este ayo o tutor lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta. ¿Qué cree usted que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermano? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo. Muchos ayos, tutores, ejercían una disciplina, oiga, tan estricta, que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día en el que serían libres de esa custodia permanente. La ley fue nuestro ayo, fue nuestro guía, el cual a medida, oiga bien, que nos mostraba el espejo de la palabra, nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Niño, ¿cuántos niños hay aquí?
La palabra griega que se refiere a niño, entiéndase un infante, un baby, que ni siquiera sabe cómo expresarse en público. Un menor de edad que no tiene madurez espiritual o intelectual y que no está preparado para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Es como si Gerson, baby Gerson, le dijera a nuestro hermano Enrique: papi, dame las llaves del auto porque voy a comprar dulces. ¿Ustedes piensan que sería prudente darle las llaves a baby G? Estoy seguro que no. Yo espero que Enrique tampoco lo haga. No es una idea, Enrique, simplemente es un ejemplo, hermano. Aunque ahí está Erika. En la cultura griega y romana se les confiaba el cuidado de los menores a los tutores o guardianes, los cuales, interesante, eran esclavos. Estos llamados curadores, esta palabra griega tiene distintos usos, tales como administrador, supervisor, tesorero, mayordomo. Este niño, oiga bien, aunque heredero de las cosas de su padre, no se diferenciaba en absoluto de cualquier otro esclavo. No había diferencia. El menor de edad ante la ley podía ser el dueño de una propiedad inmensa, pero no podía hacer ninguna decisión legal. Ni estaba en control tan siquiera de su propia vida. No lo estaba. Y eso también todavía acontece hoy. Aunque no somos esclavos, somos los padres de nuestros hijos. Y nuestros hijos quieren hacer ¿qué? Su santa voluntad, ¿verdad que sí? ¿Y para qué estamos los padres? Para estorbarles. No. ¿Verdad? Así que no se sientan mal los hijos que se encuentran aquí. Siéntanse amados y privilegiados de que tienen unos padres que están, mire, pendientes de usted. Todo se le hacía y se le dirigía en todo. Y por tanto, para todos los efectos, no tenía libertad. No tenían libertad. Siendo heredero de todo, no tenían libertad. Sino que era como un esclavo más. Esos tutores y curadores que administraban todos los asuntos del menor lo hacían hasta el día fijado por el Padre. Hasta el día fijado por el Padre. Así también nosotros, verso 3 de Gálatas 4, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así estábamos también, hermanos, éramos niños. Así como le aconteció a los Gálatas, así también a nosotros, antes de alcanzar nuestra mayoría de edad. Oiga bien, esto es cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para salvación. Es ahí. Esto es, éramos niños espirituales, los cuales éramos llevados por cualquier viento de doctrina o enseñanza nueva, y por tanto esclavos en cuanto a ideas y pensamientos de cómo los hombres se podían acercar al Dios con D minúscula. Al Dios con D minúscula. No sé cuántos de aquí cuando se criaban con sus papás, visitaban de iglesia en iglesia y recorrieron todas las religiones habidas y por haber. Buscando. ¿Qué estaban buscando? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo citó Luli, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos por naturaleza, hermanos, antes de Cristo, niños desobedientes e hijos de, ¿verdad?, de ira, de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, bendito Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no solamente los deseos, sino también haciendo la voluntad de ella y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Así éramos, hermanos. Éramos esclavos del pecado. Y otros esclavos conduciéndonos. Un ciego guiando a otro ciego. Así éramos antes de Cristo, hermano. Pablo describe las religiones de judíos y de gentiles por igual como rudimentarias. Y yo diría todas las religiones donde no es Cristo el centro. Porque cuando está Cristo es relación. Lo vamos a ver, relación de hijo a padre, de padre a hijo. ¿Por qué son rudimentarias? Porque son humanas y nunca podrán conducirlos al Dios vivo. Toda religión que se centre en sistemas de obras fabricados por los hombres, entiéndase, llenas de leyes y ceremonias que debían realizarse con detenimiento y cuidando los más pequeños detalles de manera meticulosa, con un sobreénfasis en lo externo, con el fin de alcanzar la aceptación divina. Así son las religiones, hermano. Todo lo externo. Pero qué interesante, ellos procuraban presentar obras buenas, pero con corazones malos. Con corazones malos. Y en esa estábamos todos, hermanos. Creíamos que, así como Caín, yo no soy tan malo. No soy tan malo. No soy tan malo. Todas esas prácticas elementales y rudimentarias externas son una muestra, oiga bien, de inmadurez. Como la conducta de los niños que todavía están bajo servidumbre. Todavía. Pablo, a los que estamos hoy por gracia, por la fe en Cristo Jesús, Pablo nos aconseja en Colosenses 2:8. Pablo nos aconseja. Hermano, porque el que crea estar firme, vele que no caiga. Vele que no caiga. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y está hablando a hermanos de la fe. Que nadie los engañe. Esta palabra engaña lo que quiere decir es robar. Robar. ¿Qué va a robar? ¿Qué quieren robar de nosotros? ¿Qué quieren robar? Interesante. ¿Qué quiere robar un falso maestro en nosotros? Los falsos maestros, oiga bien, tendrán éxito si el creyente cree sus mentiras. Cree sus mentiras. Porque por medio de ellas le roban la verdad de la salvación. No la salvación, la verdad de la salvación. Pero ¿qué sucede? Cuando no estamos firmes sobre el fundamento, el cual es Cristo, es fácil desviarse. Fácil desviarse. Fácil. Oiga bien, y la bendición de Dios, por medio de filosofías, oiga, que suenan bonitos. Hay muchas que suenan bonitas. Pero no es la palabra de Dios. Y que terminan siendo una hueca y diabólica mentira. Una de estas filosofías que entró incluso en el cristianismo es la llamada ascetismo, el ascetismo. Este ascetismo lo que implica es vivir de un modo marcado por la austeridad, por la llamada pobreza, ¿ok? Y apartado de todo y de todos. Esto incluye abandonar la ciudad con el objetivo de consagrarse, según ellos. Y hoy muchos de esos lugares son lugares turísticos, donde la gente va, el monasterio no sé de dónde, la capilla yo no sé de dónde, alejado de todo. ¿Será? Porque si fuese así, ¿por qué Cristo, el Hijo de Dios, fue a las masas? ¿Por qué la misión de la iglesia es ir y escóndete en un monasterio?
id y hacer discípulos. Y los discípulos se encuentran donde está la gente. ¿Ve? Pero suena bonito. Yo me alejo allá, bien lejos de todo y de todos. ¿Será? ¿Será que para eso el Señor nos salvó? El ascetismo apela a este estilo de vida para relacionarse con su Dios, D minúscula. Hermanos, solo Cristo es suficiente y estamos completos en Él. Estamos completos en Él. En Colosenses 2, 20 al 23, Pablo nos confirma que es solo Cristo. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo. Verso 20, pues si habéis muerto, ¿cuántos han muerto aquí con Cristo? Y lo que vivimos hoy, lo vivimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. No conteste así, analice. Lo que vivimos hoy en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es algo para que analicemos, para que meditemos. Dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigues viviendo en este mundo? Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Pero pretendemos seguir viviendo como si no conociéramos a Cristo. Dice, ¿por qué? Porque si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Tienen cierta sabiduría, cierto. Pero oiga bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esos cristianos que se iban y se escondían allá para no compartir con nadie, seguían pecando. Tristemente, en muchos de esos sitios han encontrado cuerpos de bebés, o sea, muertos ya, ¿no? Esqueletos de bebés, enterrados. Si no habían, simplemente estaban los cristianos de ese lugar. Hermanos, no nos engañemos. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Oiga bien, toda idea o pensamiento que no proceda de las Escrituras, entiéndase, el pensamiento de Dios. ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa? La palabra. La palabra. Ahí está el pensamiento de Dios para el hombre. Dice, por más sabiduría, por más bonito que se oiga, por más humildad, o aparente tener cierta reputación, esta debe ser rechazada, porque no viene de las Escrituras. ¿Por qué debe de ser rechazado, hermanos? Porque no tiene poder para restringir el pecado. No lo tiene. Por tanto, no nos acerca al Dios santo y vivo. Solo Cristo. Su ofrenda hecha una sola vez y para siempre. Es quien nos acerca a Dios. Debemos de presentarnos cada día a Dios. No solamente para pedir, sí, pero pidamos por lo que todavía sabemos que le tenemos que batallar. Con corazones humildes, hermanos. Presentarnos ante Dios. Tenemos acceso libre por la sangre de Cristo Jesús. Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, gloria a Dios, todo tiene su tiempo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo, debajo del sol. Pero ¿sabes qué? La salvación siempre está a tiempo. No importa si es verano, si es invierno, si es otoño. La salvación de Cristo Jesús todavía hoy está disponible para todo aquel que reconozca que es pecador. Nada más. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí me detengo. Esto significa el tiempo señalado por Dios para la venida de Cristo. Se cumplió el tiempo. Ahora la promesa va a ser hecha realidad. Aunque para los judíos no les parecía el tiempo oportuno, ya que en Israel eran tiempos de crisis, tanto en lo religioso, cultural y político. De la misma manera, oiga bien, ha de acontecer en estos últimos tiempos. ¿Cuánta crisis no hay? No hay crisis. Hay crisis. Las crisis siempre han existido y existirán. Pero ¿qué sucede? Si nosotros, la iglesia, no estamos apercibidos acerca de la verdad, que nuestro Redentor volverá por segunda vez. La iglesia sabe que su Redentor vive y va a regresar, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo el Padre. Por tanto, oiga bien, hermano y hermana, si nosotros la iglesia estamos envueltos en los negocios, suena contradictorio, pero a veces estamos así. Si nosotros la iglesia estamos envueltos en los negocios del príncipe de este mundo, entiéndase, una urgencia desmedida por el vestido o el alimento, no estaremos apercibidos de aquel día. No vamos a estar. No vamos a estar. Y en lugar de gozo, cuando llegue ese día, en lugar de un gozo, de que vamos a ver a nuestro Redentor, el que se entregó, el que ni aun la muerte lo detuvo, ni aun la muerte detuvo a nuestro Rey y Salvador. En lugar de gozo de nuestros labios, puede haber un reclamo. Oiga bien, un reclamo a nuestro Señor. Señor, Señor, en tu nombre. Señor, Señor, en tu nombre. Eso está en Mateo 7, del 21 al 23. Apúntenlo. Y el Señor mismo dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo barría la iglesia, en tu nombre visitaba a los enfermos, en tu nombre hice tantas cosas. Acuérdense de Abel. Acuérdense de Abel. Abel se presentaba ante Dios. Hermano, ¿cuántas cosas podemos hacer sin la dirección de Dios? Que Dios no nos ha llamado a hacer. ¿Cómo lo sabemos? Si no nos presentamos, ¿cómo? Si no nos presentamos ante Él. ¿Cómo esperamos una respuesta, una dirección de Él? En nuestra relación individual que todos tenemos, gracias a Dios. No importa el lugar ni la hora, podemos accesar a Dios. Señor, Señor. Y Él nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿No deberíamos mejor estar velando, despiertos, con nuestras lámparas encendidas, espiritualmente hablando, hermano, con un anhelo
con un anhelo, el mismo anhelo que poníamos por las cosas del mundo, pero ahora un anhelo puesto por Dios, para Dios y de Dios, en las cosas que nos conducen a la vida eterna. Porque ya vimos, todo con el uso se va a dañar. Todo con el uso. Este cuerpo se va a dañar. Digo, ya tiene ya sus achaques. Pero bendito Dios, eso venía hablando con mi esposa, bendito Dios, que va a venir un día, oiga, que no vamos a tener no más llanto, no más dolor, no más tristeza, no hay que pagar la renta. Gloria a Dios, sino que nuestro Señor será nuestra luz y estaremos con Él, no solos, estaremos multitudes de gente. Hermanos, lo que tengamos que sufrir por la fe en Cristo Jesús aquí no es comparable a la gloria venidera, que un día vamos a ver a nuestro Redentor, a nuestro Señor. ¡Wow! No se compara. ¿No deberíamos mejor estar velando con nuestras lámparas encendidas y nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento? Discernimiento, separar o apartar. ¿Qué voy a separar y qué voy a apartar? ¿Qué? El bien y el mal. Hermanos, porque vemos a veces hermanos en la fe, congregaciones de Cristo que no hay discernimiento. No hay discernimiento. Oiga, porque la vida, esto lo dijo el Señor Jesús, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que un vestido. ¿Cuántos han comprado ropa, por más bonita que sea? Por más bonita la puedes tener en el closet, pero ya no te sirve. Pero es la ropita que yo, pero ya no te sirve. O se manchó o se rompió. ¿Por qué atesorar? ¿Por qué atesorar? Bueno, no quise decir eso, pero ¿por qué atesorar lo que un día tendrá fin? Tendrá fin, hermanos. Seguimos en Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, hermanos. Lo envió. En el momento preciso. Así es Dios, en su tiempo. Y su tiempo es perfecto. ¿Para qué? Para que librara a todos los que estaban encerrados bajo la ley. Todos, hermanos, estamos encerrados bajo la ley, confinados. Esto es una verdad que Jesús afirmó reiteradamente. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Juan 6:39. También apunte Juan 5:30, verso 36, verso 37 y Juan 8:16. Y hay otros más, en donde Jesús claramente establece que su Padre le envió. Le envió con una misión. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Ahí está la diferencia entre Cristo y los grandes hombres sabios y muy entendidos, que Cristo resucitó. Por tanto, los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, un día también seremos ¿qué? Resucitados. Eso claramente es un simbolismo, el bautismo. El bautismo es un simbolismo de la resurrección. Amén, por eso. El hecho de que el Padre haya enviado a Jesús al mundo demuestra su existencia previa y eterna como la segunda persona de la Trinidad. En Filipenses 2:5-8 se nos habla de la preexistencia de Cristo.
preexistencia. Filipenses 2:5 dice, haya pues, ¿en quién? En vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no lo estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Y cuán difícil nos hace a nosotros despojarnos de lo que pensamos, de lo que tenemos aquí en el hard disk, es como le dicen, ¿no? En el disco duro. Pero ¿sabes qué? No es tan duro. Porque si estás en Cristo, no es tan duro. Lo que pasa es que tenemos que ser humildes, hermanos, y reconocer que le batallamos a eso. Basta ya el estar viviendo a nuestra manera. Porque no hay fruto ahí. No lo hay. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo. Hecho semejante ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Y estando en la condición de hombre, Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un cristiano que no esté dispuesto a humillarse ante Dios primeramente, tiene un gran problema. ¿Sabe qué? Se está engañando a sí mismo. Se está engañando. Ya lo vimos en Abel y Caín. ¿Qué miró Dios? A Abel. ¿Qué miró Dios? A Caín. Nuestras acciones, hermanos, demuestran lo que está aquí. Mire, puede alabar al Señor con palabras, pero el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Lejos. Cuidado, hermano. Cuidado. Mucho cuidado. La palabra griega que traduce forma habla de una persona, su estado o condición continuo y permanente. Denota de manera específica el carácter esencial e inmutable de alguien. Aquel que es por sí y en sí mismo. La doctrina fundamental de la deidad de Cristo siempre ha incluido estas características cruciales y para nosotros, hermanos, es importante conocer estas verdades. Porque lamentablemente hubo un compatriota mío que dijo que era Jesucristo hombre, que iba a resucitar y todavía lo están esperando. Y creo que ahora la esposa es la que dice que resucitó en él. Es importante, hermanos, conocer la verdad. No se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas. No. Seguimos en Gálatas 4:4. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de una mujer. Gloria a Dios. Nacido de una mujer. La mujer que fue engañada en el Génesis, ahora de una misma mujer venía la promesa. De una misma mujer, del vientre virgen de una mujer. Gloria a Dios por eso. Esto demuestra la humanidad plena de Jesús. En mi barrio, cuando hay una persona que actúa un poco raro, dicen, ve acá, tú naciste de una mata de plátano. Porque en el sentido que actúa, tú sabes, como no humano. Muchas religiones obvian esto. Quieren hacer ver como que él era un espíritu. Que no, él era hombre, nacido de mujer. Nacido de mujer. Dice, es interesante porque como ya mencioné, en el Génesis 3:15 encontramos por primera vez la buena nueva acerca del Mesías. En el Génesis.
en el Génesis. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente, hablando de una, esta te herirá en la cabeza, hablando de Cristo, y tú le herirás en el calcañar. La descendencia de la mujer designada como esta, hermanos, es Cristo, el cual derrotó a la serpiente en la cruz, la derrotó. El imperio de la muerte, las llaves le fueron arrebatadas. Es Cristo, por eso es que Cristo resucita, por eso es que Cristo puede resucitar, resucitó a personas y va a resucitarnos a nosotros. La muerte no le detuvo, hermano, no le detuvo. Es interesante porque en Isaías 7:14 encontramos una señal, encontramos una promesa acerca de esta simiente, de mujer, simiente. Pero es interesante porque la mujer por sí misma no lleva simiente, no hay semilla en la mujer. No, hace falta la otra parte, que es la que pone la semilla en la mujer. Interesante. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Con nosotros. Una virgen o doncella se refiere a una mujer que todavía no se ha casado. En estos tiempos, hermanos, sería una mujer que no ha tenido relación íntima con un hombre. Porque lamentablemente en estos tiempos, pues, vemos que hay un desorden, ¿verdad? Vamos un momento a Lucas 1:26, donde vamos a ver el anuncio de esta simiente a una mujer y de cómo esto iba a ser posible, ¿Cómo? Lucas 1:26 dice, al sexto mes está hablando del sexto mes de embarazo de Elizabeth, parienta de María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Desposada quiere decir comprometida para casarse. No estaba casada. ¿Ok? Es bien importante, hermanos, esta verdad. Con un varón que se llamaba José, y no son nuestros hermanos José y María, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Hermanos, virgen era una mujer que no se había casado. ¿Okay? Virgen no es un estatus o un lugar de santidad. ¿Ok? No lo es, en el sentido de Dios. ¿Ok? Como lo han querido hacer ver. No. ¿Ok? Virgen, doncella, no se había casado. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí lo que está diciendo, hermanos, y sí era bendita. ¿Por qué? Porque esto iba a ocurrir una sola vez. Una sola vez. Y esta joven fue escogida. Pero es interesante porque es por gracia. Esto de que bendita, está hablando de que María era receptora, como nosotros somos receptores, ¿verdad? Hablando de en cuanto a Cristo. Somos receptores, mas no dispensadores. O sea, nosotros no podemos dar,
Solamente Dios da la gracia, Dios es el que imparte, Cristo es el que imparte, es el único que en Cristo está la salvación, no en María. ¿Ok? Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación, o sea, qué saludo sería esta. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, aquí está la confirmación, gracia. ¿Qué hemos hallado nosotros en Cristo Jesús? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Favor inmerecido delante de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir Salvador o salvación. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cuántos hombres no hay grandes en la historia? Muchos. Hijo de Dios, Altísimo. Hijo del Altísimo, uno. Aquí lo estamos viendo. Hijo, no hijos, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. David tuvo un límite. Salomón tuvo un límite. Todos los reyes humanos tienen un límite. No Cristo. Cristo es eterno. Su reino es eterno, sempiterno. Y no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, pues no conozco varón. Entiéndase, virgen, no conozco varón. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, oiga bien, el santo ser que nacerá. No está hablando de ella como santa, está hablando de su hijo, el santo ser, el Hijo del Altísimo. ¿Qué nacerá? Será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, el nacimiento de Cristo fue virginal y la simiente fue puesta, pero por Dios. Hermanos, no me pregunte. Dios lo hizo. Hay cosas que le pertenecen a Dios, hermanos, pero son verdad. Son verdad en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Ella concibió. Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 2, 1 al 7 relatan el cumplimiento de esta señal, de esta promesa. Quiero citarle Mateo 1, 24 y quiero enfocarme en estos versos de Mateo 1, 24. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, porque José quería salir corriendo al enterarse que su prometida estaba embarazada. Él pensó, como cualquier hombre normal, ella hizo algo incorrecto, por tanto ya yo no tengo por qué. Y aún así, él no la injurió, él se quedó callado y él se iba a ir. Mas el ángel le reveló, lo que está en ella es de Dios, del Espíritu de Dios, lo que está en ella. Aquí ningún hombre ha puesto la mano, solo Dios, el santo ser que nacerá. Dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió de nuevo a su mujer. Oiga bien, la recibió para estar junto con ella. Verso 25, pero no la conoció. No, hasta que dio a luz a su hijo primogénito.
a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que Jesús, hermano, el nacimiento virginal de Jesús es nuestra garantía, oiga bien, de que no era un hombre común, no lo era. Jesús tenía que ser 100% Dios, a plenitud, para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar el pecado, la condición. Pero también tenía que ser 100% hombre, nacido de mujer, para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto del ser humano. Verso 5, Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos, nacido de mujer, pero hijo de Dios. Oiga, estas dos naturalezas de Jesús no estaban mezcladas juntas, ni estaban combinadas en una nueva naturaleza. Estaban separadas, pero interesante, funcionaban como una unidad en la persona de Jesús. 100% hombre, 100% Dios. A cabalidad. Esto es llamado la unión hipostática. Como todos los hombres, Jesús tenía la obligación de obedecer a la ley. Él lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. A cumplir la ley. Pero a cumplir la ley desde aquí. En obediencia a Dios desde el corazón. Porque los hombres y los maestros enseñaban que si tú lo pensabas no estaba mal. Malo era cuando tú lo hacías. No. Y Cristo enseñó claramente que no es así. O sea, no matarás. ¿Aquí alguien ha matado a alguien? Posiblemente no. Pero te has enojado con alguien. Has deseado dentro de ti esa ira de te voy a. Creo que todos hemos sido culpables. Entonces, siempre va a ir a nuestro interior, a nuestro corazón y pensamiento. A diferencia de todos, hablando de Jesús, no obstante, Él mantuvo una obediencia perfecta a esa ley. Su naturaleza inmaculada. Él sí, naturaleza inmaculada y libre de pecado, hizo de Él el sacrificio perfecto por los pecados. Y Él cumplió toda justicia porque tuvo una obediencia perfecta a Dios en todo. Esa justicia, hermano, esa justicia, esa vida perfecta es la que se nos imputa a todos los que creemos en Él. Por la fe en Cristo Jesús. Somos hallados justos, inocentes. La palabra griega que se traduce redimió era usada con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo. Él vino a libertarnos, hermanos, de la esclavitud. O un deudor. Ahí vimos a la mujer y a Simón. No, yo no debo mucho. De veras que no debo mucho. Los dos deudores, uno más y otro menos, pero no podían pagar la deuda. Como tampoco el hombre puede pagar su dedo ante Dios. Mas la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La muerte de Cristo fue una muerte de sustitución por el pecado. Satisfizo la justicia de Dios y agotó, oiga bien, su ira hacia ti y hacia mí. Si hoy estamos en Él. Y si hoy Él está en nosotros, viviendo conforme a como Él establece, por la fe. De tal forma que Cristo se convirtió en el dueño literal de todos los creyentes, para librarlos de su esclavitud al pecado y de la sentencia de muerte eterna, separados de Dios.
Romanos 8, 1, 4, apúntelo, yo se lo voy a citar. Romanos 8, 1, 4 dice, ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Todos nuestros pecados borrados, todos. Y ninguna condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, gloria a Dios, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, nacido de mujer virgen, 100% hombre, 100% Dios. En semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora en Cristo somos hechos, oiga bien, hechos, no llamados, hijos de Dios, desde el momento que decidimos creer en Cristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, gracias a Dios que no dice algunos, a todos, hermanos, esto es para todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oiga bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que puso la semilla en nosotros, su espíritu en nosotros, desde el momento que creímos en Cristo Jesús. Somos adoptados, hermanos. La adopción, oiga bien, es el acto de amor de incorporar a la familia propia a una persona o varias personas que han sido engendradas por otra persona. Puesto que los seres humanos no regenerados somos por naturaleza hijos de ira. Entiéndase, de Satanás. De Satanás. Esto puede sonar contradictorio, pero según la Escritura, eso, cuando reconocemos que somos hijos de ira, cuando reconocemos que estamos en bancarrota, como dijo nuestro hermano, cuando reconocemos que estamos apartados de Dios, es ese mismo el requisito que nos debe acercar a Dios en plena certidumbre, en humildad, reconociendo nuestro pecado. Dice, ese es el único requisito para recibir la adopción espiritual. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, es absurdo cuando la gente trata de limpiarse a sí mismo y tratar de vivir vidas agradables a Dios sin Dios. No, sin Cristo, no. Es imposible, ya lo vimos. Suena lógico, cierta sabiduría, cierta reputación, pero al final no tiene poder sobre el pecado. Solo Cristo tiene el poder de sacar el pecado, no los pecados, el pecado, la condición en nosotros. De ahí en adelante nos toca a nosotros entonces ir de día a día presentándonos delante de nuestro Dios. A diferencia de la adopción humana, oiga bien, que es buena, y los cristianos somos llamados a practicarla. Pero en la mayoría de los casos, los padres adoptivos buscan algo en específico, o un niño o una niña. Pueden ser rasgos físicos parecidos al futuro papá o a la futura mamá. No hay nada malo con eso. O que no padezcan alguna enfermedad.
cuando están adoptando. En cambio, en Cristo, oiga bien, en cambio en Cristo, la adopción por medio de Cristo, Él no vino a llamar a justos. No vino, no. A lo mejor estamos en un sitio, muchas veces el pastor lo ha dicho, que vamos a conseguir trabajo y ponemos lo mejor de lo mejor, aunque sea mentira, tristemente. Y nos vestimos con... Pero ¿sabes qué? En Cristo no es así. Porque el Señor sabe que somos pecadores por naturaleza. Bien bonitos posiblemente por fuera, bien perfumaditos supuestamente por fuera, pero por dentro todavía no han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. En cambio, hermanos, Cristo no vino a llamar a justos, entiéndase, un inocente. La palabra dice en Romanos que ni tan siquiera hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso Él tuvo que enviar a su amado. Oiga, sino a todos, no a algunos, a todos los pecadores al arrepentimiento. Porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay. Oiga, no hay. Nuestra adopción por parte de Dios no está basada en nuestra condición social, riqueza, influencia, popularidad o apariencia. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Sino más bien cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estando en la peor condición. Es ahí que la adopción en Cristo está a nuestro alcance si reconocemos por la ley que somos pecadores por naturaleza. Y esto nos debe de llevar a un arrepentimiento. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, gloria a Dios, sino hijo. Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, Cristo. Es Cristo. Es todo, está en Cristo. Dice, el Espíritu Santo realiza la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. La seguridad de la salvación es una obra de gracia y no tiene origen humano en lo absoluto. No lo hay, no lo hay. ¿Cuántos tienen un documento o comprobante que les diga que son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos? No, no lo hay. No lo hay. ¿Sabe por qué no lo tenemos ni lo tendremos? Es más, ni aunque ahora aparezca un falso profeta vendiendo el comprobante de hijo, no viene de Dios. No proviene de Dios. Porque todo fue una obra absoluta solo de Dios. Y no se nos dio un comprobante ni un tiquete. Oiga bien, fuimos sellados con su Espíritu Santo para el día de la redención. Ahí Él sabe los que son y los que no. Ahí. Y este Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad, a toda justicia. Es este Espíritu Santo que intercede por nosotros. Es este Espíritu Santo que nos enseña incluso cómo orar, cómo pedirle a Dios. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros para nuestra santificación. Romanos 8:11 dice, ya estamos acabando. Romanos 8:11 al 15. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Yo prefiero mejor el espíritu y el tiquete. Porque tú te imaginas tener el tiquete y que se te quede en el pantalón, tú cargas con él, por si cuando aparezca el día, ¿no?
aquel glorioso día, yo quiero enseñar el tiquete. Señor, mira, aquí está el tiquete, soy salvo. Y se lo di a mi mujer y mi mujer lo metió a la bala, a la secadora, y cuando salen los tacitos, ay Dios mío, ¿qué yo hago ahora? Perdí la salvación, la perdí. No, perdiste. ¿Sabes por qué no la pierdes? En el sentido, oiga bien, una cosa es la apostasía, ¿ok? No la pierdes, es que tú la dejas. Eso es la apostasía, es dejarla, ¿ok? Es regalo, tú lo dejas. Pero lo que estoy hablando aquí es en el sentido de que gracias a Dios nos dio su espíritu y no un tiquete, porque es obra de Dios. Es obra de Dios, es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, lo que hacemos del momento que recibimos a Cristo hasta que nos presentemos ante su presencia, es pura gracia de Dios, es pura gracia. Es nuestro corazón rendido en agradecimiento, no paga, en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, porque al final del día, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿quién se beneficia? ¿Dios o nosotros? Hermanos, Dios no se equivoca. Su insondable sabiduría, Él no se equivoca. Él no se equivoca. Verso 2. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 3. Porque si vivís, oye, si insistes en Cristo, oye, pero insistes en mi pensamiento, en mi manera de pensar, es como yo creo, es como yo digo. Oye bien, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Señor, Señor, en tu nombre, se nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mas, si por el Espíritu, ¿por quién? Por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el resultado? Viviréis. Y esto no es una vida de aquí, no, hermanos, te está refiriendo a una vida eterna, hermanos, una vida eterna. Verso 14, porque todos, gracias a Dios que dice todos, no algunos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el miedo de la gente que no conoce a Cristo? ¿Cuál es el miedo? La muerte. Es el miedo. ¿Por qué? Porque están esclavos al pecado. No conocen la dádiva en Cristo Jesús, el cual vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna con el Padre. Y la gente que no conoce la verdad, las verdades de la Escritura, tienen temor. Y yo no lo dejaría ahí. Yo creo que muchos cristianos, por no ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, porque no se han propuesto, están muchos también ahí, tienen temor a la muerte. Y no debería ser así. No debería ser así, hermanos. Porque hemos recibido la adopción como hijos por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la gran diferencia, hermanos. Cristo y las religiones. Las religiones te presentan muchos dioses. En Cristo tenemos un Padre. En Cristo somos hechos, no llamados. Y ahí lo vimos, somos hechos. Y recibimos el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. No sé cuántos padres aquí pudieran estar ocupados, pero cuando su hijo le llama, su hija le llama, soltamos lo que tengamos.
Me está llamando mi nene o mi nena, aunque tenga 17 y 12. El bebé. Por los méritos de Cristo, el Padre nos ve santos, puros, sin manchas, inocentes. Y no solamente nos ve, nos permite acercarnos a Él. Abba, Padre, papito. Papito, mi Padre. Es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu, hermano, no es el pastor. No le pregunte, pastor, yo soy cristiano. Eso es obra del Espíritu Santo. Métase con Dios. Y ahí vas a ver. Él te va a dejar saber rapidito. Si lo eres o si no lo eres y qué tienes que ir cambiando. Sí, porque muchos vemos la adopción en el lado bonito. Y hay unos privilegios en la adopción. En la adopción hay tres tipos de adopciones humanamente hablando, pero en la adopción completa, la criatura recibe lo mismo que los demás hermanos. Todo. En Cristo somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Entiéndase que se nos parte igual en comparación con Cristo. En comparación con Cristo. Por eso es que Él viene a darnos vida, hermano, porque la herencia en Cristo Jesús es eterna. Y la herencia, hermanos, no se gana. A lo mejor hay algunos hijos aquí que quieren aparentar ante papá y mamá que son buenos hijos para que le dejen algo más en la herencia, pero a Dios no lo podemos engañar. Es interesante. Es interesante. La herencia en Cristo Jesús es vida y vida eterna con Dios. Con Dios. Con Dios. ¿Para vivir qué? Eternamente y para siempre. Hermano, un muerto, ¿para qué quiere una herencia? ¿Para qué quiere una herencia un muerto? ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso es que Cristo vino, para volvernos de nuevo al original. El original, que saquen en la imagen misma de Dios, Él, Cristo. Dice, ahora, gracias a Cristo, podemos venir delante de Dios sin temor. Gracias, Señor, sin temor o vacilación. Hermanos, hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual podemos acercarnos a nuestro papito amado, con ternura, dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. De todo. La pregunta es, ¿nos presentamos delante de Dios todos los días? A los que estamos en Cristo, ¿no? Y si hoy te encuentras aquí y todavía no has recibido al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Rey y Señor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Pero cuando nos acerquemos, cuando nos presentemos delante de Dios, acordémonos siempre de Abel y Caín. Los dos estaban delante de la presencia de Dios, pero había uno con un corazón manso y humilde, contrito y humillado el corazón ante Dios. Mientras que había otro que decía, yo no soy tan malo. Y cuando sigues estudiando, ves que Dios le habla, como nos hace a nosotros, nos sigue hablando. Oye, cambia, déjalo. Es que no puedo. Yo sé, Él te va a decir, yo sé que tú no puedes, pero es que tampoco has confiado en mí, no has permitido que mi gracia sea la que te capacite, porque no has sido sincero conmigo. Te presentas ante mí como, aquí llegué yo, el nene lindo que de papá. No.
No confundamos. Seamos sinceros delante de Dios. Seamos sinceros, hermanos, delante de Dios. Nos conviene a nosotros, hermanos. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, te damos en esta hora, Señor, porque tú no cambias. Tú no cambias. Tu santidad, tu pureza, no tropieza con tu amor y misericordia. Tú eres perfecto en todos tus caminos. Ayúdanos, Señor, en esta hora a que cuando vengamos delante de ti, como ahora estamos, Señor, como congregación local, a reconocer que tú todo lo ves y que pues nos conviene para bien, no para mal, nos conviene para bien. Ser sinceros, Señor, desnudarnos delante de ti, para que entonces continúes esa obra en nosotros de perfeccionarnos, Señor. De que podamos apartarnos de lo que no te agrada y nos hace daño. Oh Señor, háblanos tan fuerte en nuestro interior por tu Espíritu, que no tengamos dónde escondernos. Que el lugar ese que pensamos en nuestra mente, que encontramos ese lugar donde tú no te metes, no, ahí tú vas a llegar. Ahí tú llegas, Señor. Y muestras las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Pedimos, Señor, en esta hora, porque solamente tú eres capaz y poderoso. Tú no quieres dejarnos como nos encontraste. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? Sino que amemos la justicia, que vengamos con corazones contritos y humillados todos los días, porque tú sigues siendo santo, Señor, y por gracias a Cristo Jesús, por Cristo podemos acercarnos a tu trono de gracia, santidad, Señor, porque si no caeríamos muertos. Tú lo que buscas de nosotros, Señor, es fruto tuyo en nosotros. Que te honremos de corazón, en espíritu y en verdad. Una vida rendida, en agradecimiento, porque no podremos pagarte. Ya que nos has hecho tus hijos por medio de Cristo Jesús en la fe, por gracia, para que nadie se gloríe, y no por obras. Hemos recibido el espíritu de adopción. Oh Señor, no solamente nos salvas poderosamente por medio de Cristo Jesús, sino que también en medio de nuestra santificación tienes que ir, Señor, convenciéndonos de los pensamientos que están ahí, Señor, y que no queremos soltar. Pero tú no te cansas. Los jóvenes flaquean, pero tú no te cansas, porque no nos vas a dejar como nos encontraste, y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder realmente honrarte, Señor, con nuestra vida. Con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, Dios les bendiga, hermanos.